estimados amigos de ESEP y del grupo de docentes Actualizados Perú, grupo de Facebook para el cual estamos desarrollando este ciclo de entrevistas denominado Educación en Cuarentena. Para el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con la lectura, ¿verdad? El hábito lector en los niños y jóvenes de nuestro país en esta etapa de confinamiento, en esta etapa pues de cuarentena. Para eso hemos invitado a dos importantes personajes de nuestro ámbito académico. En este caso vamos a presentar y agradecemos la participación esta noche de la profesora Susi Tacanga Montes, quien es licenciada en Educación Secundaria en la especialidad Lengua y Literatura. Ella también tiene una segunda especialidad en Tecnología Educativa, con mención en currículo, ostenta el grado de Magíster. Es expositora y consultora también del Grupo Editorial Santillana en temas de currículo, didáctica y evaluación. Actualmente se desempeña como especialista, pues, en la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, ¿verdad? Buenas noches, profesora Susi. Su saludo, por favor. Buenas noches. Encantada de participar en este espacio que nos permite debatir y conversar y estar más cerca de los maestros, ¿no? Que es la razón de este espacio educativo. Encantada. Gracias. Muy bien, profesora Susi. Encantado nosotros de tenerlo. También tenemos pues a Óscar Ramírez. Óscar Ramírez también es docente de la especialidad de Lengua y Literatura, pero también es escritor, ¿verdad? Ha participado en diversos eventos culturales dentro y fuera de nuestro país y también ha obtenido importantes reconocimientos por su obra literaria. Actualmente dirige Ediciones Orem, que es una editorial que viene difundiendo pues obras de escritores regionales, nacionales y extranjeros, ¿verdad? Muy buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Un gusto poder participar de este conversatorio y ver qué ideas podemos brindar a todos los que estamos interesados en saber qué hacer con la lectura en estos días de confinamiento. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Nosotros, bueno, somos los tres docentes de comunicación, de lengua y literatura, y sabemos, pues, que la literatura es muy importante, ¿verdad? Profesora Susi, ¿qué importante es para la formación integral de los niños y adolescentes la lectura? En este tiempo de cuarentena lo hemos visto con mayor certeza la importancia de la lectura, ¿no? La importancia de la literatura también. Y es que en momentos donde uno pasa por soledad, por tristeza o por necesidad de comunicarse con otros, está ahí el libro, está ahí la lectura. Entonces la lectura forma no solamente conocimiento, sino actitud. La lectura permite encontrar ese espacio de diálogo, ese espacio de crecimiento, de desarrollo incluso del cerebro y de las neuronas. Entonces la lectura nos permite a nosotros ir creciendo, ir uniéndonos a otro, ir encontrándonos con otro, pero con nosotros mismos. Entonces, la lectura es muy importante para la formación y para el desarrollo de capacidades y competencias en tanto estudiantes como adultos, ¿no? Nos mantiene vivos. Muy bien, profesora. En esa línea, estimado Óscar, ¿qué tan importante es, pues, la lectura, ¿no? Para el desarrollo integral, tanto de niños y adolescentes, y más aún, pues, en este momento, como dijo la profesora, en que podemos estar rodeados de repente de la soledad, ¿no? De repente también el estrés, la ansiedad o la depresión quizás, ¿no? Claro, para los que somos lectores constantes, no ha habido ningún mayor inconveniente que el de releer algunos títulos, ir leyendo los que tenías pendiente. Es más, se hizo una encuesta hace unas semanas en el sector Lima y preguntaban pues qué actividades nuevas estaban desarrollando las personas, y una de ellas había sido que mucha gente se estaba dando el tiempo para poder inmiscuirse en la lectura. Ha sido una salida para muchas personas estas semanas, ¿eh? Descubrir nuevas cosas. Ha tenido que la gente hacer algún pasatiempo, ha tenido que tener algún pasatiempo en estos ya más de casi 2 meses, si no son más, no recuerdo muy bien.
pero ha sido un medio de una salida para mucha gente que de repente ha tenido las ganas de querer iniciar en la lectura, pero no lo ha hecho. Es fundamental para cualquier profesión, carrera, lo que sea. Leer es una de las piezas claves en la formación de una persona, ya sea como profesional o ya sea como persona misma. Muy bien, claro, ¿no? En sí mismo la lectura, pues, como dijo la profesora, desarrolla, pues, ¿no? Desarrolla las neuronas, el cerebro, las habilidades, la competencia de las personas. En esta etapa, Oscar, nos dices también que de repente ha sido importante releer, ¿no?, algunos textos que tenemos. En su experiencia, ¿cuál ha sido de repente lo que más han indagado? ¿Los libros físicos que de repente tenemos a mano? ¿O de repente ha sido un momento de poder navegar un poco, ¿no?, y descubrir también ese mundo que ya en otros países de repente se desarrolla más, en nuestro país, según las estadísticas, muy poco, que es el libro electrónico? Profesora Susi. Bueno, en mi caso, los libros físicos. Los libros electrónicos también, pero más de revisión de documentos. Pero por mis hijos, los libros físicos, para poder sentarme con ellos, compartir, discutir a partir de una imagen, ¿no? Me gusta el libro físico, el olor al papel. Creo que todavía soy de esa época. Me gusta más que el libro electrónico. Sí, claro, ¿no? Bueno, los que nos hemos formado con el libro físico tenemos ese apego, ¿no? Ese sentimiento por el libro físico. Oscar, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos días? Yo sí también soy recontra hincha del libro físico. Soy de las personas que todavía va a ferias, se gasta la... Sí, parece que la señal un poquito está fallando, pero bueno, ¿no? ¿no? A ver. Pero mira, en el campo editorial te puedo mencionar un punto interesante, que mucha gente ahorita está apostando por el libro virtual. Yo no soy hincha de ello, o sea, yo respeto mucho a la gente que lee virtual y todo eso, pero yo no me llama a mí la atención. Pero en los últimos días ha habido mucha gente que se ha inmiscuido en el mundo del libro virtual, como una salida, también como una posibilidad, ante la falta tal vez de poder ir a una librería, comprarse un texto, un poemario, un libro de cuentos, lo que sea. Ante esa imposibilidad, lo que han hecho que es utilizar los libros físicos, descargas, compras y esos elementos. Ha servido para muchas personas que estaban buscando una salida. Pero sí, si me pones a mí entre físico y virtual, yo soy más hincha siempre del libro físico. Indudablemente, ¿no? Mira, bueno, en mi experiencia en estos días, te puedo decir de que he visto con mucha inquietud el hecho de que algunos autores y editoriales han soltado, pues, ¿no?, libremente algunos textos, y bueno, pues la curiosidad ha hecho que yo descargue algunos libros. Algunos se pueden imprimir, ¿no?, pero hay otros que no se pueden imprimir, ¿no?, y hay que forzosamente leerlos ahí. Bueno, una cosa es el hábito de la lectura, pero otra cosa también es, ¿no?, el hecho de cómo nos sentimos más cómodos, ¿no? Actualmente, bueno, nosotros nos sentimos más cómodos de repente leyendo el libro físico, ¿no? Pero de repente puede ser, digo yo, los jóvenes, ¿no?, que están más a la mano de la tecnología actualmente y que de alguna manera también con esta situación que estamos llevando las clases virtualmente, forzosamente tenemos que hacer que ellos también estén de la mano con la tecnología. Entonces, como que esto, pienso, ¿no?, se me ocurre que de repente va, ¿no?, a fortalecer un poquito los hábitos de los jóvenes con el hecho más de la tecnología, más que con lo de lo físico. En ese sentido, bueno, Oscar, por ejemplo, tú que eres editor, ¿no?, editas libros, ¿has pensado en algún momento de repente entrar en ese campo? De repente no solamente editar los libros físicos, sino también proveer del formato electrónico. Claro, mira, yo voy a tocar ahí dos cositas que me parecen interesantes. Como docentes, los que somos, hemos tenido la necesidad también de recurrir a elementos virtuales, ya sea, por ejemplo, páginas en las cuales hayan cuentos, que tal vez tú mencionas a un estudiante, mira, muchachos, estamos en la clase de tal autor, he leído tal cuento de este autor, se lo recomiendo. Profe, ¿dónde lo encuentro? Y ahí tenías tú que tener algunas páginas a la mano, ¿no?
O el caso de poesía, chicos, tienen que leer a tal poeta, miren acá, pero profesor, ¿dónde encuentro su poesía? Acá hay una página donde pueden descargar su poesía, leerla también. Entonces, tenemos que acceder también como docentes al elemento físico, a las redes, a las páginas. Y lo bacán es que a veces un estudiante que le mandabas a leer solamente un cuento, descubrió que había más autores, le llamó la atención más autores de los que estaban ahí y se terminó leyendo toda la página. Eso es una suerte también de como incentivo al acercamiento de la lectura, y es necesario. Ahí también nuestra chamba como docentes es conocer qué páginas podemos recomendarle, no vaya a ser que le mandes una página en la cual hay un cuento y de repente hay un link que lo mande a otras cosas indebidas, ¿no? O sea, hay que también tener mucho cuidado con ello al momento de recomendar ciertas páginas. Pero lo otro que mencionas de respecto al libro virtual, sí, es una de las ideas ahorita con todo este cambio global que se está dando. Es una de las ideas tener la posibilidad de activar el protocolo de los libros virtuales publicados por la editorial. Está todavía en camino, es una fórmula para poder acercar a los lectores, sobre todo a la literatura de la región, que es lo que muchos docentes desconocen, muchos estudiantes también desconocen, autores de la región de la Libertad. Solamente le preguntas a muchos docentes, le dice qué autores, porque ya los conoces, te dicen Vallejo, Watanabe, Romualdo y eso, y no conocen los demás, hay muchos en la actualidad, en mi primer acercamiento. Muy bien, Oscar. Profesora Susi, ya desde algún tiempo atrás, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Se ha trabajado mucho el tema, justo que hablaba de los autores regionales, el acercamiento de los autores a las instituciones educativas, ¿no? Hemos tenido el año pasado una visita importante de muchos autores regionales a los colegios, ¿no? Hemos tenido ferias de libro, ¿no? Hemos acercado bastante a los estudiantes a la literatura. Este año, pues, por las condiciones que vivimos, se ha cortado esta situación. ¿Cómo está viendo un poquito como especialista promover un poquito de repente la literatura regional o la literatura misma en los adolescentes o en los niños en esta situación? Sí, es cierto, el año pasado tuvimos una movida bastante fuerte de literatura regional, ¿no? A través de la resolución que sacó la gerencia. Este año igual estábamos impulsando desde la parte física que trabajábamos, pero luego que nos sorprendió la pandemia, un poco que paralizamos lo del plan lector, porque los estudiantes todavía tenían que acostumbrarse a la estrategia Aprendo en Casa. Pero más que los estudiantes tenían que acostumbrarse los docentes, porque los docentes de un momento a otro transformó nuestro mundo y nos dijo entremos a una etapa de virtualidad y a una educación a distancia para la cual no estamos preparados. Entonces por ello es que nosotros dejamos todavía el plan lector ahí, para que en casa se lea, para que esas bibliotecas virtuales que empezaron a abrirse se puedan manejar todavía pero con tranquilidad, porque no queríamos causar tanta preocupación en el maestro, ¿no? Ustedes que son maestros ven cómo los maestros se desesperan por entrar, por estar en contacto con el alumno, por llamarlos, entonces digamos un momento. Pero sí estamos trabajando para mirar, tenemos un catálogo que ya está listo, el catálogo de lectura regional, no lo hemos lanzado hasta esperar un momentito, pero probablemente ya la otra semana lo lancemos, que va a ser en su versión digital. La intención del catálogo de literatura regional no es decir qué autores hay únicamente, sino qué obras tenemos. Si bien es cierto, no hemos podido acceder a todos, porque es difícil acceder a todos los escritores, pero sí los que hemos podido llegar. Entonces la intención es, conoce a tu autor, que muchas veces está a nuestro lado y no sabemos qué escribe. Y conoce las obras que están escribiendo, por lo menos tienes que saber que existe. Porque como decía Oscar, para muchos ni siquiera sabemos que Watanabe es regional, ¿no? Entonces ni siquiera eso, solo se sabe que es Vallejo y Ciro Alegría, pero hay muchísimos, hay poetas, hay escritores. Entonces la idea del catálogo es acercar, y a través de ese catálogo hemos colocado incluso sus correos para que le puedan escribir y puedan hacer lo que el año pasado teníamos las ferias, el contacto, el diálogo. Ahora podría ser de este tipo, ¿no? De estos encuentros virtuales, que le sería muy fácil al autor desde su casa encontrarse con los chicos, ¿no?
Entonces, eso es por un lado, el catálogo. Por otro lado, estamos pensando nosotros en un trabajo de un proyecto lector lúdico familiar. Es decir, cómo inicialmente lo habíamos pensado y justo era con la pregunta que mencionabas hace rato, ¿no? Los libros digitales. Nosotros no creemos que el libro digital y el libro de papel son enemigos entre ellos, sino que se complementan. Entonces decíamos, inicialmente, por el contexto difícil, por la dificultad económica, vamos a utilizar libros de descarga gratuita. A partir de esos libros les hemos ido creando fichas que les van a ir presentando a los alumnos o a la población en general como retos, que la familia va a ir desarrollando, va a ir jugando con ellos, y luego presentamos la otra parte y el nuevo reto. De esa manera estamos pensando una actividad de plan lector lúdico en familia. Estamos pensando igual otras ideas y cómo modificar nuevamente el plan lector para que los maestros miren como una estrategia adicional incorporada a la estrategia de Aprendo en Casa, que no implique calificación, pero que sí implique desarrollo de habilidades. Porque si hay algo que le ayuda a la lectura es desarrollar habilidades de pensamiento. Y esas habilidades de pensamiento le van a llevar a desarrollar las otras habilidades que necesitamos para el desarrollo de competencias. Entonces sí, todavía vamos a esperar un poquito este mes, porque queremos que se acostumbren, que se vuelvan los profesores un poco más hábiles, más diestros en el manejo de la retroalimentación. Entonces, una vez que logramos eso, ya incorporamos y lanzamos el plan lector como una propuesta virtual para mirarlo desde casa, desde esa mirada del encuentro con un libro que te gusta, con un libro que puedes mirar desde tu familia, y a partir de eso, de repente pensar cómo hacer reuniones de familia para conversar sobre un libro, ¿no? Entonces, estamos teniendo estas ideas que ya las iremos presentando poquito a poco, ¿no? Muy bien, profesor, eso sí, bueno, interesante, ¿no? Interesante ya conocer de que va a haber ese catálogo, ese acercamiento, ¿no? Bueno, de manera virtual, que va a llegar pues a muchos chicos, a muchas familias, ¿no? Pero ¿cómo sería, por ejemplo, para las zonas rurales? ¿Cómo llegar con ese catálogo a las zonas rurales? El año pasado sacamos el catálogo, el primer año que sacamos un catálogo regional. Fue impreso. Esta impresión se entrega por lo menos un catálogo a cada institución educativa. Entonces, de esa manera llegamos a la zona rural. Esta vez, la zona rural, también los maestros tienen conectividad y el catálogo va al maestro, no tanto al estudiante. Porque si el maestro lo conoce, lo recomienda. Pero si el maestro no lo conoce, no lo va a recomendar. Y un autor, yo considero que un autor escribe para ser leído. Y si el estudiante no tiene acceso, si el maestro no lo motiva, si el maestro no despierta ese gusto, no van a conocer al autor. Entonces, pienso que esa es la forma en que nosotros podemos ir apoyando a la lectura de textos regionales, ¿no? Llegamos al maestro. Si el maestro sí tiene conectividad a través de su celular, son los alumnos los que muchas veces en zonas alejadas no lo tienen. Claro, por supuesto. Oscar, bueno, como docente, como promotor cultural también, de repente has estado pensando algunas ideas también, cómo promover, ¿no? Sobre todo, no sea tanto que lean, sino formar el hábito lector. Es lo importante, ¿no? Porque de repente como docentes podemos, con una actividad, hacerlo leer, pero ahí quedó, ¿no? Pero ¿cómo vamos nosotros fortaleciendo ese hábito, ¿no? Es lo que realmente buscamos nosotros como docentes, los estudiantes. El primer trabajo es esencialmente que el profesor de lengua y literatura sea un lector. Es el primer trabajo y es el más complicado de todos. Y te lo digo porque, como mencionas, me han invitado siempre a eventos en diversos colegios, fuera de Trujillo, en mismo Trujillo, en diversos lugares. Y yo lo primero que voy siempre es a las bibliotecas. Yo soy hincha de las bibliotecas. Me voy a la biblioteca, reviso qué libros tienen, veo qué cosas hay bonitas, distintas. Y veía que, por ejemplo, el Estado a cada institución educativa nacional le ha entregado un lote de libros
interesantes, ¿no? Está pues ahí La Ciudad de los Perros, hay cómics, está Maus, está La Ilíada, la Odisea, está la Casa de Cartón, la poesía completa de Vallejo, la poesía completa, la poesía de José María Eguren. Y yo iba con estos libros a los profesores de literatura y les decía, profesores, qué bacanes estos libros que hacen con los estudiantes, que tenemos biblioteca, me decían algunos, y yo pues, no, ¿cómo es posible que, o sea, teniendo las posibilidades, y a los estudiantes mismos les decía, oye, ustedes ingresan a su biblioteca, no, el profesor no nos dicen que vayamos, no nos motivan, o sea, teniendo las posibilidades para hacer ciertas cosas, perdemos muchas veces la capacidad de obtener lectores. Y es un gran vacío que yo siempre lo he visto, no siempre, casi siempre lo he visto, es por falta muchas veces de nosotros los maestros, que no estamos en muchos casos acostumbrados a leer y perdemos lectores por ello. O sea, siempre voy a estar en ese afán de que el primer motivador de la lectura debe ser el profesor. Si viene un estudiante, profesor, a mí no me gusta leer, pero me gusta el fútbol, ¿cómo hago para que este estudiante lea? Le puedo dar una biografía de un futbolista. Profesor, a mí no me gusta tal cosa. Pues, tenemos que buscar otros como docentes, esa posibilidad de acercar al estudiante al libro. Ahora, con la editorial, con la librería, siempre hemos tratado de ir a lugares en los cuales podamos brindarle los libros a la gente que esté empecinada en leer, porque es un empecinamiento a la cultura, siempre va a ser así, pero lastimosamente mucha gente deja eso de lado. Vas por ahí en las ferias, los padres de familia dicen, no, tú no te voy a comprar un libro porque tú todavía no sabes leer, le dicen. Y esperamos que el hijo tenga 6, 7 años para recién comprarle un libro y recién aprende a leer, cuando de repente desde los 3, 4 años puedes ir leyéndole, viendo imágenes, y el niño o niña va a ir poco a poco familiarizándose con el libro, y cuando tenga que leer no va a ser algo extraño. Desde ahí también podemos ir dando ciertas virtudes y valores a los libros. Bueno, lo que dice Oscar es cierto, ¿no? Profesora, por el tema de repente de la tecnología, algo, ya los chicos visitan muy poco las bibliotecas de la institución. El año pasado desarrollamos, por ejemplo, en mi institución, una actividad que se sugería, que era el bibliopatio, por ejemplo, ¿no? Y sacamos justamente los libros que habla Oscar, ¿no? Esa donación de libros que llegó del ministerio, los sacamos al patio, ¿verdad? Sacamos a los estudiantes por grado para que tengan ese contacto, y se sorprendían, ¿no? De lo que iban encontrando ahí. Como dice, hay bastantes cómics, obras literarias llevadas al cómic, y bueno, fue una experiencia muy, muy agradable, ¿no? Muy agradable para los estudiantes. Comentaba Oscar que el año pasado hicimos y buscamos los libros que tú has dicho que hay en las bibliotecas y los sacamos al patio. Hicimos que los estudiantes conozcan lo que tenía la biblioteca. Muchos de ellos, algunos, no todos, es cierto, pero al menos algunos ya se interesan, ¿no? Ya piden prestado el libro, les interesó, leyeron de repente algunas hojas. Ya por ahí, como dice Oscar, vamos ganando lectores. La idea no es perder lectores, ¿no? Sino ir ganando cada vez más lectores, que eso es lo que buscamos. Nos habla bastante hemos estado hablando de las ferias. Actualmente se está pensando hacer la feria de Lima, me parece, va a ser una feria virtual. Y acá en Trujillo se está pensando que la Feria Internacional del Libro de Trujillo todavía se está debatiendo, ¿no? Todavía si es que sería bueno hacerlo o no hacerlo. ¿Cuál es su postura en ese caso, profesora Susi, por ejemplo, respecto a una feria de libro? ¿Debería hacerse una feria de libro virtual? Yo creo que sí, porque las ferias te acercan a tus escritores, te acercan a tus libros, o te permiten conocer. Entonces, yo sí creo que es una opción la virtualidad para no dejar, ¿no? Para no dejar las ferias. Por lo menos si es que no se logra comprar, porque virtual es bien complicado comprar para alguien que no está acostumbrado, pero por lo menos sí sabe que existe para que después lo pueda buscar. Pues yo creo que es una opción que se tiene. Me parece interesante el hecho de hacer una feria virtual, de conocer a los diferentes expositores en esta feria, hacer coloquios, conversatorios con ellos. Yo lo veo muy importante, muy positivo.
porque recordemos que nuestros alumnos sí, a diferencia nuestra, sí son consumidores de redes, ¿no? Y sí conocen la virtualidad mejor que nosotros. Entonces yo creo que puede ser también el camino para poder ir acercándolos a ellos a los libros. Muy bien. Oscar, ¿cómo ves esta propuesta de llevar la Feria del Libro? Tú que eres un asiduo participante con tu editorial, ¿cómo lo ves? Yo siempre he puesto esto, yo soy hincha de ver libros. O sea, si hay una feria donde no hay libros, no voy así. Yo voy a comprar libros, ese es mi punto. Pero me parece bacán que se pueda desarrollar esas plataformas como las que estamos teniendo ahorita, en la cual se pueda, porque ya están haciéndolo en varios lugares, se pueda acercar de todas maneras la presencia de un autor, la presencia de un artista al público que de una u otra manera necesita conocer o quiere conocer la voz, las ideas, los pensamientos de alguna persona que está inmiscuida en el arte. Es un medio, como dijo la profesora, también es complicado para muchas personas que somos asiduos a comprar libros en físico, verlos, de repente comprarlos de manera virtual, a mucha gente no le gusta tal vez eso. Entonces va a ser complicado lo otro, ¿no? O sea, lo del espectáculo, podemos decir espectáculo, no sé, el espectáculo de los autores presentándose frente a un poco sí va a ser factible porque los medios tenemos, pero la presencia del libro físico para poder adquirirlo, leerlo, besarlo, amarlo y todo eso sí va a ser bien complicado. Cierto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en la Feria del Libro que hubo en Trujillo, yo agarré con algunos estudiantes de quinto año que tenía, ¿no? De 2 secciones específicamente, solicité los permisos a los padres y me los llevé, ¿no? Desde Huanchaco me los llevé a la Feria del Libro, ¿no? A una presentación del libro, a un recital, y luego para que visiten los diferentes stands. Les voy a decir que la mayoría, no todos, nuevamente vuelvo a decir, no podemos llegar a todos quizás, pero la mayoría vivió una experiencia distinta, nueva, ¿no? O sea, siempre había escuchado de la Feria del Libro, pero nunca había asistido, ¿no? Luego más adelante algunos comentaron que habían regresado incluso con su familia, ¿no? Habían pedido un libro que le llamó la atención, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Es importante en las ferias de libro, la presencialidad, se puede decir la experiencia directa, ¿no? Creo que eso es parte esencial del ser humano, la experiencia directa. La virtualidad es una opción nada más, ¿no? Una opción, por esta situación, por ejemplo, que estamos viviendo. Pero no podemos pensar de repente más adelante en continuar en virtualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una feria de libro virtual para siempre, no comprar siempre libros o consumir o leer, descargar libros de las diversas plataformas, como tampoco podemos pensar de repente en una relación, por ejemplo, sentimental a distancia con la virtualidad, ¿no? Obviamente, esto es parte de, ¿verdad? Es parte de, pero bueno, ¿no? Lo importante, como hemos dicho, es que vayamos ganando más lectores, ¿no? Que nuestros estudiantes vayan siendo cada vez lectores, y como lo dijo Oscar en un momento, y la profesora también en su momento, los docentes, ¿no? Los docentes tenemos que ser lectores, y no solamente los de comunicación, sino todos los docentes, ¿no? Porque es un trabajo integral para una formación integral, ¿no? Muy bien, profesora, de repente algún mensaje final dirigido a estudiantes o a los profesores de la región. Sí, yo también coincido con lo que mencionaste. No creo que esta etapa por la que estamos pasando nos aleje de aquello que nos gusta, ¿no? La feria de libro presencial tiene otro sentido, tiene otro gusto, pero sí es momentáneo, y buscar posibilidades en la virtualidad, yo creo que se debe hacer. Sin embargo, sí creo que no hay proceso de lectura si no hay contacto con el libro, y no hay proceso de enseñanza-aprendizaje si no hay contacto con el estudiante. O sea, no un profesor que mire solamente por la pantalla a su estudiante y que no lo pueda acercar, de repente en algún momento brindarle un abrazo, es bien difícil imaginar así la educación, ¿no? Lo mismo la lectura, si es que no hay la motivación del profesor, si es que no hay ese enganche entre el profesor y el estudiante, es bien difícil que promovamos lectura.
pero nos ha tocado este momento y creo que lo debemos aprovechar, y no creo que nos quedemos ahí todo el tiempo, que cuando regresemos vamos a tener nuevas experiencias, nuevas cosas de qué contar, y aprovechemos todos estos espacios para completar aquel espacio físico, presencial, que nos hace tanta falta, ¿no? Claro, pero de todas maneras vamos a estar atentos a que nos llegue el catálogo, pues, de las obras regionales. Y de todas maneras, les hago llegar. Oscar, algunas impresiones finales, por favor. Yo me imagino cuando regresemos toda de la pandemia, a los estudiantes se les va a hacer, haga su composición, cómo vivieron sus meses de pandemia. No, bueno, yo quiero agradecer nuevamente a la oportunidad de poder conversar y ser un inicio para expandir más ideas y trabajar más en conjunto, porque esto es un trabajo ideal, ¿no? El querer acercar el libro a las personas, ya sean estudiantes, ya sean profesores, ya sean padres de familia y demás. Jamás, no es lo mismo ver una imagen de Chan Chan en un libro que irte a Chan Chan y ver el lugar. Jamás va a ser, y eso es para decir esta comparación entre una feria de libro física y una feria de libro virtual. Pero en ese camino estamos. Esto es algo pasajero, pero que nos invita a buscar esta actividad que tenemos como docentes. Y también mis felicitaciones y agradecimiento a todos los docentes que se están fajando ahorita, ¿no? Porque ha sido, como dijo la profesora, un cambio tremendo para todos ellos, llevarse a estos nuevos espacios virtuales y que de una u otra manera están llevando adelante este proceso educativo. Ideal es trabajar en conjunto, tanto profesores, padres de familia, estudiantes, librerías, editoriales, tratar de unificar todo ello para que el acceso al libro, el acceso a la lectura sea lo principal. Y bueno, en ese camino estamos y vamos a ver cómo nos va. Muy bien, excelente, ¿no? La idea, tratar de unificar sobre todo, ¿no? Ahora que es importante, ya hemos dicho el día de hoy, el tema de la lectura, funcionarios, los editoriales, los docentes, los padres de familia que van a estar también, ¿no? Están formando parte de la educación, también van a estar seguramente comprometidos. ¿Okay? Muy bien, claro, no es lo mismo ver Chan Chan, como no fue lo mismo, por ejemplo, ver, en mi experiencia, a Mario Vargas Llosa, por ejemplo, cuando vino a dar la conferencia acá en Huanchaco, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Una experiencia para mí maravillosa, ¿no? Lo habíamos visto por televisión, habíamos leído sus obras, pero verlo y escucharlo directamente es una experiencia distinta, pues, ¿verdad? Muy bien, les agradezco, profesora Susi Takanga, muchísimas gracias, profesora, por, ¿no? su tiempo. Sé que en estos momentos, ¿no? En el sector de educación estábamos bastante atareados, pero bueno, siempre es importante un tiempo, pues, para dar a conocer las ideas, y la que ha dado el día de hoy, esa novedad que ha dado el día de hoy, va a ser muy importante. Igualmente, Oscar, ¿verdad? Contigo incluso me acuerdo que conversamos para organizar la feria este año del colegio también, que hará para el próximo año, Oscar, ¿no? De todas maneras, vamos a seguir, ojalá, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco mucho, y a los amigos, pues, de CEP y a los que nos siguen, a los docentes, a los profesores que nos siguen en Docentes Actualizados Perú, agradecerles también por seguir esos videos, y seguiremos, pues, en las siguientes entrevistas. Muchísimas gracias.